Bienvenidos a nuestro podcast de negocios y tecnología. En esta ocasión hablaremos sobre Power Apps Test Studio. Yo soy Isaac Kraus, fundador de ShareBots. Y conmigo el superconsultor Carlos Valencia. Hola, ¿qué tal, Isaac? Mucho gusto. Yo soy Carlos Valencia, especialista en productos Microsoft. Muy bien, pues en esta ocasión tenemos que hablar sobre el Test Studio. ¿De qué se trata esta nueva herramienta? No tan nueva. Ahorita hablaremos desde cuándo está. Pero, pues, ¿qué es? ¿Qué es el Test Studio? ¿De qué se trata? ¿Qué nos cuentas, Carlos? Mira, desde mi punto de vista, Microsoft se abrió ya a la definición de aplicaciones sobre Power Apps y ahora ya nos otorga, en su versión preliminar todavía, una interfaz donde podemos depurar y hacer casos de uso en una aplicación. Anteriormente, pues no se tenía esta herramienta, entonces los casos de uso, pues era a la vieja, a la vieja práctica, pues de correr, ejecutar y en ciertos casos poder grabar lo que apareciera en tu computadora. Ahora ya se hizo un especialista o se adentró más escuchando a los testers de aplicaciones. Ahora ya nos proporciona una aplicación o una interfaz donde podemos depurar, analizar, incluso grabar sesiones de testing precisamente para optimizar la entrega de algún producto en Power Apps. Sí, Muy bien. Sí, mira, pues algo muy curioso que yo noté del Test Studio, obviamente, pues es esta funcionalidad para que puedas grabar estos pasos y repetirlos, que es una de las cosas que se espera de un framework de testing en otras plataformas. Pero lo curioso que noté aquí con Power Apps es que por ahí menciona Microsoft que está basado o que tiene alguna relación con el Robotic Process Automation. En Power Automate tenemos la posibilidad de que el usuario grabe acciones en la computadora, no para fines de testing, sino porque quieren automatizar alguna acción manual. Entonces, lo que parece ser es que usaron esa tecnología o algo similar para proveer esta herramienta de testing. Tiene diferencias en la forma en la que interactúas y la configuras naturalmente, y además en la forma en la que se ejecuta, porque bueno, el Robotic Process Automation lo vas a ejecutar prácticamente sobre un equipo en particular y se está ejecutando ahí. Y esto estamos hablando de que es totalmente en el navegador. Entonces, no sé hasta qué punto estén emparentados o sea descendiente de este estudio del Robotic Process Automation, pero sí escuché por ahí unos comentarios de unas personas muy cercanas allá a Microsoft sobre que existía ese parentesco. Entonces me pareció un punto muy interesante porque, oye, es que ahora todo tiene sentido. Pues si ya estaban yéndose por ese camino en la cuestión pues de la automatización de acciones, ¿por qué no automatizar el testing también? Continuando con la filosofía de que el Power Platform está hecho para que genere soluciones de una manera rápida y más ágil, a ver, vamos a obtener el mínimo producto viable lo más pronto posible y ponerlo a utilizar. Y les estaban faltando algunos eslabones. Por ejemplo, en la ocasión anterior hablábamos sobre este tema del PowerFX y cómo descargar el código para guardarlo en un GitHub o algo similar y empezar a usar metodologías ahí de desarrollo con equipos, DevOps, etcétera. Entonces, ya avanzaron en ese lado. Pero ahora también estamos viendo que avanzan con otros equipos, otros roles de los equipos de desarrollo. En este caso particular, pues el equipo de QA, que es muy importante cuando ya estamos hablando de proyectos, pues, en forma, serios. Y
no sé, o sea, siento que van en una muy buena dirección en esa, con estas iniciativas que están tomando. ¿Cómo ve? No, sí, muy bien. Fíjate que no había visto esa pequeña correlación que existe entre UI Automate con Test Monitor de Power Apps. Sí es cierto, sí sigue la misma filosofía o la misma práctica de cómo ir depurando, grabando las ejecuciones sobre una aplicación, aunque este pues está más enfocado a la aplicación como tal en Power Apps, ¿verdad? Y el Automate de UI en cuanto a la parte de grabar el escritorio es por aplicación, ¿sí? Es decir, graba eventos de las computadoras, un clic, abre ventana, corre este comando, abre Excel, abre Notes, vaya, es más allá de las acciones de Power Apps, pero sí es cierto, tienes mucha razón, no lo había visto desde ese punto. Algo que valdría la pena ahí analizar sobre ese tema es la forma en la que se está ejecutando, que se ejecutan los tests. Por ejemplo, si pudieras, no sé, grabar esos tests y dejarlos que se ejecutaran offline, o sea, no supervisados. Vamos, eso es a lo que me refiero, porque pues pareciera que como hasta ahorita tienes que darle play y dejar que se estén corriendo enfrente de ti. Y a mí me parecería interesante que se pudiera ejecutar pues, tras bambalinas usando algún recurso de Azure, alguna cosa ahí que Microsoft disponga y que, no sé, al final del día te entregara un reporte con 1000, 2000, 3000 pruebas que realizó. Entonces, eso es algo que a mí me parecería muy, muy interesante. Entiendo que muchas cosas no van a ser así de sencillas, porque muchos de los controles de Power Apps se ejecutan del lado cliente, o sea, tiene que haber un navegador para renderizarlos y demás. Aunque también la tecnología pues avanza rápido y esas cosas pues si bien en un momento son una limitante, otro día ya no lo son. Y lo comparo más o menos con los test frameworks de otros, como de código, vamos, que en donde tú sí puedes decirle, ¿sabes qué? Testéame esta función de C Sharp y la dejas ahí haciendo un montón de cosas. Pero bueno, es otro tipo de desarrollo, otro tipo de código, se ejecuta de una manera distinta. Entonces, pues a lo mejor no iría por ese lado, pero sería interesante saber si algo similar puede suceder. ¿Sabes? Muy probablemente sí se vaya a poder. Desconozco si se puede actualmente hoy, al día de hoy, pero muy probable sí. ¿Recuerdas que cuando hacemos un testing, los casos se pueden grabar y te genera una URL, ¿sí? Donde tú se la puedes compartir a otros usuarios, otros testers, para que visualicen y ejecuten la acción como tal. Por lo que sí, yo quisiera suponer que con un flujo, no sé, con un flujo de Microsoft Automate puedes decir, ¿sabes qué? Ejecútate 10,000 ejecuciones haciendo clic en esta URL, ¿sí? Y pues esperar, o sea, conectar una plataforma de Automate con test. Es una suposición, pero creo que sí va para allá porque pues, si ya nos están dando una URL que permite esa ejecución, pues ya nada más sería cuestión de conectarlo con los demás productos, ¿verdad? Pues sí, pero sería con RPA en este caso para que se renderice en la computadora. Sí. Pues sí, eso es una opción. Y bueno, pues es que esa es la idea, ¿no? Ir abriendo camino, ir viendo nuevas formas de resolverlo con todas estas cosas que nos está agregando ahí Microsoft en la cajita feliz, en el combo. Entonces, De Power estoy, Platform. Ujú. sí, el combo de Power Platform. Estoy yo muy emocionado
por la parte de los roles, o sea, de abrir el espectro o alcance de cuántas personas pueden participar. Es algo que mencionaba en un video anterior cuando estábamos platicando sobre el Power FX. Y es justamente eso ese crecimiento de, de estas herramientas que inició Microsoft. Y al ser tan eficiente el enfoque que tienen, que es generar herramientas de una forma ágil para negocios, Ujú. que es ligeramente distinto a hacer una aplicación popular o de uso, no sé, más masivo como un Uber o algo así. Entonces, en ese nicho específico lo están haciendo bien y están abriendo están teniendo más sillas disponibles, como lo platicábamos la vez pasada. Ya tienes la silla para el tester ahora. Entonces, eso es genial, es agregar, sumar más personas para hacer mejores productos y continuar con esa sinergia, porque es que ya llegó para quedarse. O sea, no estoy diciendo que el producto de Power Platform sea perfecto y que no vaya a seguir evolucionando o que no vaya a venir otro a reemplazarlo. Todo eso puede suceder, pero la idea ya está aquí. El Inception, como la película, o sea, ya oye, es que se puede, hay otra manera de desarrollar aplicaciones y eso ya no lo van a soltar las empresas. Entonces, puede seguir creciendo este tema y se puede seguir ampliando, puede haber más sillas después para más roles, pero por lo pronto, pues ya están mostrando esa iniciativa, eh, eh, haciendo esa integración de los diferentes roles que ya existen en muchas empresas, solamente tienen que montarlos a esta nueva filosofía. Y es algo que a mí me emociona muchísimo. Me encanta cada vez que más gente puede participar y ver cómo personas que tú dices que nunca en tu vida pensarías que podrían inventar alguna solución, alguna aplicación, ya están entrando, metiendo las manos y encontrando maneras de solucionar. Como en este mismo entorno mezclas un montón de opiniones distintas, de perfiles distintos, todos pueden generar. Tenemos licenciados, tenemos ingenieros, tenemos técnicos, tenemos doctores, tenemos de todo ahí picándole a Power Apps, de Power Automate, y eso es genial. Sí, sí, también, como bien dices, ya ahorita ya también la parte interesante es, ok, cualquier persona puede crear aplicaciones, pero si ya es a nivel corporativo, oye, necesito que este pase por el proceso de DevOps, el de QA, el de testing y todo, ahí es donde entra la silla, o sea, ya le está poniendo la silla al de, bueno, tomando tu palabra de la silla, ya le están diciendo, ¿sabes qué? Esta aplicación que hizo el contador A en tal empresa está interesante. A ver, tú, por favor, equipo de QA, testéala, ¿sí? Y empieza ahí el juego divertido de cómo poder desarrollar una aplicación desde una persona que no necesariamente tiene que ser de TI a generar una aplicación ya a nivel corporativo. Ya tienes el desarrollo, ya tienes la aplicación, ya vas a tener la QA y vámonos para adelante, ya se lanza a productivo. Vaya, es el candadito que le faltaba, o mejor dicho, el check que le faltaba a Power Apps, ¿sí? Por ejemplo, para cuando nosotros entregamos una aplicación, pues haces la entrega también de baterías de prueba. Ya lo tenemos, pues, o sea, ya es factible. Entonces, sí, sí, está muy interesante el camino que nos está llevando Power Platform como paquete de solución. Y está muy padre. Bueno, vamos a contar un poquito sobre cómo funciona exactamente esta herramienta a un nivel de configuración. Porque
algo que me sucedió cuando la estaba probando es que al principio le picaba y decía, ah, caray, esto como que no está haciendo nada. Y luego ya como que eh, me fijé ahí donde la estaba regando, le hice algunos ajustes, ah, ok, ya estoy viendo algunos resultados. Y luego otra vez picando otro paquete, y luego, ¿y qué hago con esta prueba? ¿Dónde la guardo? Y era así como, ok, poquito a poquito ir descubriendo hasta encontrar la utilidad. Porque al principio como que parece que hace muy poco. Sí. ¿Cómo te fue a ti con las pruebas? Bien, fíjate que ya son varias baterías de prueba que hago en varias aplicaciones, pero sí, efectivamente, en las primeras, lo primero fue documentarte. Ahí te daba una pequeña referencia a Microsoft de cómo hacerlo, que sirve como guía pues, para una herramienta nueva, ¿vale? Pero sí, solamente es familiarizarse con los pequeños cambios de las fórmulas que se utilizan acá en el test, por ejemplo, que es un asset, vaya, todas las diferentes fórmulas que se manejan acá en el test son diferentes, pero no sustituyen a ninguna otra. Es decir, tú puedes utilizar las mismas fórmulas que utilizabas o que utilizas en Power Apps, las puedes utilizar acá. ¿Sabes qué? Selecciona el ítem 5 de la galería 3. Ajá, y lo hace. Es decir, sí te ayuda mucho en la fluidez del análisis del test. Algo que tiene muy padre es que los pasos los puedes cambiar. A lo mejor ahorita ya cuando entremos a la parte de cómo funciona, lo vamos a poder ver. Oye, ¿sabes qué? Ah, mi batería de pruebas dice que hagamos seleccionemos un ítem y después el botón, no es un botón X. Puedes cambiar esa ejecución y decir, ok, ¿qué pasaría si primero le doy el botón y no seleccioné un elemento de la galería? Ah, pues sabes que debería o se espera que falle, ¿sí? Ese tipo de pruebas, pues es parte de la batería de pruebas de una aplicación y que ya nos los facilita Power Apps, nada más con cambiando pasos. Sabes que este paso va arriba, este paso va abajo, agrupo pasos, agrupo casos. Vaya, está muy completa la herramienta. Bueno, vamos a dar una secuencia de pasos para cómo se va armando estos casos. Y bueno, si bien cuando arrancas puedes empezar a definir manualmente paso por paso, existe una función que es la que te ayuda a hacer esto de una forma más sencilla, que se llama el record o grabar. Entonces le haces clic en ese botón, ya te abre tu aplicación. Ah, y una cosita importante, que tiene que estar publicada la aplicación, si no, esto no va a jalar. O sea, tienes que haber hecho los ajustes, darle publicar y ya después entrar ahí. Lo curioso es que el Test Studio se abre desde el modo developer, o sea, como que te engaña haciéndote pensar que puedes dejarlo así sin guardar y irte directo al Test Studio, pero no. Otro detallito es que tienes que habilitar una de las funciones avanzadas, experimentales, el Fórmula Level Error o algo así se llama. Em, y después de que la habilites tienes que darle publicar otra vez para que funcione bien. Y bueno, ya después le hacemos clic en el botón de record y ahora sí puedes empezar a hacer los clics que quieres que se registren de tu caso de prueba. Y con esa grabación se genera este desglose de pasos con las fórmulas que mencionabas, como el set property, select control, no sé qué. Y hay ya eh, con esas capturas de pasos, tú puedes modificar algunas de las formulitas, como ponerle un valor distinto o seleccioname una cosa ligeramente distinta para que no tengas que volver a grabar todo desde cero. Y lo interesante es justamente eso, el manejo de las fórmulas de Power Apps, que dentro de estos bloquecitos puedes tú escribir
qué quieres que haga exactamente, interactuando con los elementos de la pantalla de Power App, o trabajando con los datos mismos, con las operaciones de patch, collect, etcétera. Y al final, ya cuando, o durante los pasos, puedes meter los asserts que estabas mencionando tú para decir, oye, si esta cosa sigue vacía en este punto, en el paso 4, entonces ya vamos mal, ponle una tachita, y ya sigues avanzando y le pones otro assert. Si este resultado da igual a 0 en este punto, entonces ya vamos mal, ponle una tachita. Entonces, eso es eh, lo que está interesante ahí de que no solamente es una secuencia de pasos, de la interacción del usuario, sino que también pones estos puntos de control donde dices qué es lo que estás esperando en ese punto de la historia, en ese momento. Y bueno, eso es lo que yo creo que ayuda realmente a hacer como una auditoría del app, que se vuelve tu checklist, prácticamente de, oye, yo espero que habiendo completado paso 1, paso 2, paso 3, que es llenar mi nombre, seleccionar una fecha y hacer clic en guardar, yo espero que en consecuencia obtenga un ID de la base de datos. Sí. O yo espero que al hacer clic en un botón me limpie todos los campos, espero que estén vacíos o blank. Y así armando nuestra secuencia de pasos. Pero bueno, eso simplemente es el tema de cómo ir ensamblando tu caso de prueba. Que también algo padre que vi es que hay un menú donde tú puedes en la parte lateral ir definiendo los suites o tus diferentes conjuntos y dentro de ellos meter casos. Eso está también, está bastante padre. Pero algo que me quedaba pensando al ver la interfaz es, ¿y dónde rayos guardo los resultados? Así como de, ¿dónde veo el reporte? ¿Dónde está el log? ¿O qué? O sea, yo esperaba ver un archivo, un reportito, un gráfico y así, y me tardé un rato así como de, ¿y esto qué? Hasta que me fijé que había unas funciones como los eventos del Power App, que cuando arrancas el Power App o arrancas una pantalla, y que ahí le puedes decir dónde guardar tus resultados con las mismas funciones de Power Up. Y eso dije, caray, blow mind. Porque puedo guardar mis resultados en una base de datos, en una SQL, en un SharePoint, en otro lado. Que está padre. Pero aún así yo creo que debieron de haber puesto un mínimo de log ahí, aunque no se quede, aunque sea así como de expórtalo después de que ejecutes, o te va a durar 24 horas, pero algo chiquitito, pero bueno, en fin, el punto es que tienes que configurar también eso. El punto de todo esto es que el tester también tiene que aprender algo de funciones de Power App. Y eso es bueno, o sea, porque se involucran, ellos mismos pueden decir, mira, creo que aquí está mal, déjame ver si le hago un cambio pequeñito aquí, voy a hacer mi caso de prueba de nuevo, y se vuelve una convivencia más eficiente con el equipo de desarrollo. Sí, claro. ¿Cómo ves? Sí. De hecho, incluso ahorita que tocabas de los puntos importantes acerca de la interfaz de pruebas, y que es muy importante comentarlo, es que las pruebas que se realicen se hacen directamente en los datasets, ¿sí? Es decir, no son ficticios, no se hacen en caché ni nada. Esto es que, por ejemplo, si en tu caso de uso insertas un registro en una lista de SharePoint o en una base de datos de SQL, cuando corras y ejecutes la prueba, va a ir y lo va a insertar o lo va a borrar o lo va a actualizar. Vaya, sí hace las ejecuciones como tal en los datasets. Eso es muy, muy importante. De hecho, ahí es donde utilizamos técnicas de las CERTs, por ejemplo, que platicábamos hace un momento. Si este elemento ya existe, nada más regresar al usuario, registro ya guardado, ¿sí? Es decir, ya no afectas directamente los datasets y cualquier otra funcionalidad. Por ejemplo, si tienes algún notificador de correo, lo va a notificar por correo.
vaya, desencadena, como las pruebas es parte de Power Apps como tal, es un automatizador, como lo platicábamos en un inicio, es un automatizador de la aplicación como tal de Power Apps. Entonces, si yo le digo, presiona este botón y ese botón manda un correo, graba inserta una línea, borra una línea, lo va a hacer la aplicación, ¿sí? Eso es un punto muy importante porque en mi caso sí sucedió de que insertaba, guardaba registros y cuando volteé a ver la lista o el data source, tenía todos los registros ahí que no deseados. Entonces ahí como tip, asegúrense o hay que utilizar ACERTs, una pequeña consulta para ver si existe y vámonos para atrás. ¿Ven? Digo, es como abonando la parte de puntos importantes de la herramienta. ¿Sí? Sí, de hecho, eso es también un comentario importante que mencionaban. Hay unas personas de Microsoft sobre justamente ese cuidado de que si bien son pruebas, el trabajo de datos es real, porque lo que se está probando es que la interfaz haga su trabajo y parte de su trabajo es enviar los datos a su destino. Ujú. Entonces es importante que eso esté incluido dentro de las pruebas. Lo que se puede hacer es tener un repositorio para QA. O sea, tienes tu tabla de datos de productivo y tienes tu tabla de datos de QA. Y eso es lo que, digamos, lo que debería de ajustarse antes de ejecutar estas pruebas. Pero, ¿qué tanto, qué tanto de esta herramienta realmente cubre de las actividades que podría realizar una persona de QA? ¿Qué tanto cubre? Híjole. Hablando porcentualmente, yo me arriesgaría a decir que un 60-70%. Sin, si bien todavía no es una herramienta completa, está todavía en su fase al día de hoy experimental, no te da las suficientes herramientas, pero sí te da el contexto general, ¿sí? De test, de QA, ¿sí? Esto es, puedes hacer batería de pruebas de muchos casos de uso, que sirve como entregable para un cliente, para el área de dirección, para quien tú quieras. Ajá, pero ciertamente no te da el 100%, ¿sí? Me atrevo a decirlo porque lo que platicábamos hace rato, cómo ejecuto mil ejecuciones para verificar la escalabilidad, el soporte o el rendimiento de la aplicación, ¿sí? Es decir, todavía no existe una herramienta que podamos decir, esta ventana tiene demasiados controles, si lo abrimos 1000 veces simultáneamente, ¿qué tanto le puede impactar al rendimiento de la red? Vaya, sí hace falta un poquito más de herramientas, pero va en muy buen camino. ¿Sí? Mi porcentaje, mi valoración la dejaría en 70. ¿El tuyo? ¿Cuál sería? No sé, a ver si no se echa ahí a la comunidad de QA encima, de pasos, nomás. Estaría, estaría bien. Vamos a entrar en debate porque sí, sería importante escuchar qué parte ellos piensan que es crítico en una aplicación y pues sugerirlo a Microsoft no está de más, ¿verdad? Pues es que yo creo que aquí hay que separar ciertas cosas. No estamos hablando de todo el trabajo que hay detrás, de planeación, de definición, etcétera. Eso es enorme, que alguien de QA, pues pues tiene mucha dedicación por ir definiendo, ¿no? O sea, estamos hablando del papel o de algunas herramientas para diagramar o para poner sus planes de las historias de usar los casos de prueba que deberían de realizarse, etcétera.
Aquí lo que estábamos tratando de analizar es qué tanto de la ejecución de estas pruebas se puede cubrir con las herramientas que nos brinda Microsoft. Y es por eso que más o menos podría dar unos porcentajes como esos. Pero aún así, sí siguen faltando un par de herramientas que les podrían ayudar. De hecho, hay otra por ahí que tú me habías platicado, lo del el monitor de performance de Power Up, que también puede ayudar. Algunos de QA sí se ponen a medir esas cosas, otros no, depende ahí mucho como que del rol, la especialidad o la delegación de responsabilidades en tema de quién tiene que checar en los tiempos de carga y eso. Pero desde mi punto de vista yo creo que sí es algo que el personal de QA tendría que estar aprovechando. Y si sumamos ese monitor de performance con el test studio, pues ya yo creo que tenemos algo pues bastante avanzado, ¿no? En cuestión, ajá, exacto, ¿no? De progreso me refiero, de cobertura de cosas que se pueden probar. Pero bueno, obviamente hay cosas que no encajan todavía y que tendrán que hacer sus propios casos de prueba de forma manual y otros detallitos. Hablando de eso, existen algunas excepciones de lo que se puede probar con el test estudio. Por aquí tengo una lista de eso. Voy a leerla y nos dice que no cubre componentes, no cubre galerías anidadas, una galería dentro de otra galería, no cubre media controls, o sea, imágenes, cámara, yo me imagino, o cosas de ese tipo, y que tiene problemas al parecer con las columnas de tipo persona. Son unas limitantes conocidas y documentadas ahí por Microsoft. Seguramente irán avanzando con algunas de ellas y otras, pues no estoy tan seguro hasta qué punto. Eh, no lo sé porque, bueno, el de Media Controls es muy amplio eso. También tenemos los del escáner de código de barras y otros temas. Entonces, pues hasta qué punto se puede uno meter en eso para el testing. No sé, habría que verlo. Pero yo creo que sí hay manera de que corrijan esto de los componentes y de las galerías anidadas. Y sobre todo de las columnas de tipo persona. O sea, entiendo que a lo mejor hay un tema ahí de carga, de que medio que sea tonta el sistema mientras está buscando a alguien. Pero, pero vamos, sí debería ser algo que pudieran corregir. Sí, por el punto de defender, bueno, de ponerle un pero a test, es que está en versión preliminar, ¿sí? Es decir, todavía le falta mucho por evaluar. Ojalá, eso desde mi lado de tester, de aplicaciones, es que ojalá sí pueda tocar o quita la excepción de componentes. Componentes, como tú sabes, es una funcionalidad que no hace mucho, lo acaba de agregar Power Apps, empezó como preliminar y ahorita ya está en productivo y ayuda muchísimo, mucho, 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 mucho para el tema, por ejemplo, de carga de pantallas. Vaya, te da muchos pros, muchos, muchos pros. Y esto crea conflictos en la parte de entrega de una carga de baterías de prueba, que es el tema que estamos viendo. Por ejemplo, si tú si creamos un componente del menú izquierdo que fuera un menú de navegación de cómo ir de pantalla 1 a pantalla 2 y después de pantalla 2 a pantalla 3, pero este menú fuera un componente, no lo puedes testear en el de pruebas. Haz de cuenta que le das clic y te aparece que no puede registrar ese paso porque no está habilitado todavía para componentes. Eso sí, ojalá muy pronto nos escuche alguna persona de Microsoft y nos ayude en ese punto. Es que al día de hoy componentes es la única manera de reutilizar cosas y cuando empiezas
a desarrollar así de una forma más masiva, pues necesitas reutilizar. O sea, no te vas a poner a volver a construir un componente que ya hiciste una fórmula compleja para algún cálculo financiero. O no sé, alguna conexión para extraer datos de X lado o alguna configuración visual que, no sé, tiene una identidad de la empresa y algunos lineamientos de cómo deben de estar acomodadas las cabeceras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ignorar eso, decir que no Está en versión afecta, sí. preliminar, ¿verdad? Entonces, esperemos que antes de que de que lo liberen, pues puede estar cubierta esta parte. Ujú. Es que eso de la versión preliminar es muy relativo porque, bueno, el test estudio en sí mismo lo lanzaron a principios del año pasado. Y empezó a haber pruebas en el primer cuarto, principios del segundo cuarto del año pasado. Y pero hasta este año es como que se empezó a hablar un poquito más, porque sí estaban ahí algunos videos, pero no se estaban moviendo. Y ahorita ya hay un poquito más de conversación al respecto, pero no ha cobrado la fuerza que debería. Yo veo algunos cambios, sí, en la versión que me aparece a mí respecto las cosas que están grabadas, en especial las funciones que graban el resultado, están ligeramente distintas. En un video vi dos y yo veo tres de mi lado, y bueno, son cambios así como que no tan dramáticos. Pero como que no, fuera de eso no veo algo más sustancial de cuando lo lanzaron al día de hoy. Probablemente este año estén lanzando cosas nuevas, pero pues yo creo que deberían de meterle un poquito más ahí de velocidad. No así de, ay, saca un montón de cosas, pero una que otra cosita. Sí. Em, lo, lo que, pero en realidad no es el test estudio el que me intriga más en cuestión de preliminar o experimental, es en lo que está basado. El setting del Formula Level Error, que ya lleva mucho tiempo en experimental y no ha subido. Entonces, digo, bueno, ¿y ese para cuándo? Pues, si ya estás basando algo muy importante, un módulo completo, ya creaste una interfaz en torno a eso y necesita ese setting, ¿por qué siguen experimentando? O sea, ¿por qué no darle más movilidad a eso de, a ver, ya vamos a terminar de formalizar este asunto? Ujú. Es que nunca dejas de mejorar estas herramientas. No puedes decir que está terminada o que no va a tener problemas y que tiene que mejorar, pero al menos el hecho de decir que ya concluyeron fases experimentales y que ya pueden formalizar ese setting, te da cierta confianza, cierta de seguridad al decir, ¿sabes qué? Ok, voy a hacer desarrollos basándome en esa cosa y voy a invertir mi tiempo en eso, que yo sé que puede fallar, que es perfectible, por supuesto, pero al menos ya Microsoft se comprometió a que se va a quedar, a que va a formar parte de los settings de aquí en adelante, y que también esas cosas cambian, pero que sigan experimental, pues no ayuda, pues, y yo espero que pues también empujen ese setting si ya están haciendo algunas dependencias. Al igual que otros poquitos que ya llevan rato ahí en esa categoría. Pero bueno, hay que hablar sobre algunos best practices que se recomiendan para para el uso del Test Studio. Tengo por aquí una lista de Microsoft, pero en vez de aventarme esa lista, me gustaría que usted nos recomendara algunas propias. Y además se los dejamos en los comentarios. Que sí voy a aventar algunos aquí,
Pero primero díganos usted y ya después le rellenamos con lo que nos haga falta aquí del buen Microsoft. Claro, la mejor práctica, mejor dicho, una de las mejores prácticas, y más que mejor práctica, me gustaría ponerle las comillas de tip, es que se apoyen mucho con la parte de monitor o supervisor. Ahorita les comento cómo se llama. En sí, abrir monitor, ¿sí? Es un pequeño componente de pruebas, o de carga de rendimiento, como lo comentábamos hace rato, pero que ayuda mucho, mucho, mucho a la depuración y al test de una aplicación. Esto es, ciertamente, App Studio, perdón, Test Studio graba los pasos de una aplicación, pero es importante también tener del otro lado o en otra pantalla o en otra pestaña el de supervisor para ir viendo el impacto que hace el seleccionar un componente, al ir e insertar una tabla y que regrese para saber la función, por ejemplo, de get items, ¿sí? Saber la carga así, el tipo de respuesta que hace cada acción. Vaya, tener los dos monitores abiertos son de mucha utilidad, de mucha, mucha utilidad. Recordemos que, por dar un caso muy común, PowerUp está optimizado para recibir 500 registros, ¿sí? En una primera, o como carga completa inicial, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una lista con 501 resultados, ¿vale? Nos los va a traer la ejecución como tal, pero solamente el monitor nos va a decir que se han superado los 500 registros, ¿vale? Entonces, necesitamos, no como mejor práctica, sino como tip, tener las dos ventanas abiertas, ¿sí? Esa es mi primer sugerencia. Ahora sí, entrando como best practice, yo recomendaría ir agrupando pasos basados en objetivos de ejecución. Esto es, por ejemplo, vamos a platicar antes las jerarquías que maneja la aplicación de test estudio, que es la prueba, es un conjunto y son diferentes escenarios. La agrupación se la sugeriría por escenarios. En este escenario vamos a hacer la consulta de un pedido, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere en esta fase? Mira, primero, eso entre lo que platicábamos hace rato de cómo de diseñar la batería de pruebas por parte de QA, ¿verdad? Pero sería, vamos a realizar una consulta a la base de datos del pedido 5, que lo vamos a encontrar en una galería que se encuentra en la página, en la pantalla de pedidos, ¿sí? Eh, Se grabaría el test yendo al screen de los pedidos, se selecciona el pedido con el ID 5 y se espera que nos traiga los items niños de este pedido que se encuentran en otra lista, ¿vale? Ahora, esto yo lo grabaría y lo duplicaría para provocar un error, ¿sí? Es decir, vamos ahora a decirle que me traiga los que no sean ID5 como padre. Vaya, a lo que trato de darme a entender es ejecutar muchos escenarios, agruparlos, después duplicarlos para tratar de hacer una falla esperada, ¿sí? Ese sería como que parte de las mejores prácticas que les sugeriría. Bueno, muy bien. Vamos a complementar esa información con unas recomendaciones oficiales. Y la primera nos dice que determinemos los casos de prueba
es decir, el trabajo previo que realiza el personal de QA, el estudio que mencionábamos antes. O sea, detrás de todo esto hay todo un proceso, hay una planificación. Entonces, justamente a eso se refiere este paso, planificar. Y nos dicen que algunas cosas que valdría la pena colocar dentro de las pruebas específicamente contra este estudio son tareas repetitivas, obviamente, y cosas de alto impacto para el negocio, o sea, funcionalidades críticas. Sin embargo, también nos mencionan que deberíamos de enfocarnos en aquellas que ya están estables y que no van a requerir cambios significativos del desarrollo, porque no vale la pena ponerse a hacer un caso de uso súper complejo, haber invertido tiempo en ellos y al final del día el equipo de desarrollo dice, sabes que todavía no terminamos y la pantalla va a ser 50% más cambios o radicalmente diferente a como tú hiciste tus pruebas. Estamos hablando de que tiene que haber estos procesos de etapa de release de la versión. Entonces, tú dices, ok, equipo de desarrollo ya está seguro de que pueden entregar ese módulo y entonces QA va a entrar a armar sus casos de prueba en el entendido de que los de desarrollo comentan de que ya es una versión estable y sobre eso es que se trabaja y retorna el feedback hacia el equipo de desarrollo. Otro caso sobre el cual realizar pruebas que vale la pena es cuando tienes que enviar muchos datos a distintos orígenes. Ya dijimos que este estudio usa los data sources reales, los que están conectados en ese momento con la aplicación. Y también platicamos que puedes hacer un cambio de conexión a otros data sources que no sean los de productivo, específicos para las pruebas de QA y no generan impacto. Pero bueno, la recomendación es sobre que vale la pena usar estos casos de prueba cuando tienes que hacer un ingreso abundante de datos y a distintos orígenes o destinos. Y pues naturalmente el último punto de este tipo de casos que se pueden utilizar es aquellos que sean demasiado repetitivos o sea, que sea una tarea manual, pues algo, ¿cómo le podemos decir? Esas típicas actividades de talacha, de que solo estoy picándole una y otra vez hasta tener lo que necesito. Oye, es que necesitamos que agregues 100 renglones ahí para que podamos ver cómo funcionó la grafiquita que está en la pantalla 2. Entonces te pones a agregar 100 registros. En vez de eso, pones a esta herramienta agregar 100 registros que a lo mejor podrías hacerlo directamente sobre el data source, por supuesto, pero estás matando dos pájaros de un tiro, estás llenando tu data source para que la siguiente pantalla o el siguiente paso tenga alimento para utilizar y a la vez estás testeando que ese paso inicial de ingresar la información esté validado y esté testeado. Eso es lo que me parece interesante de ese punto. Hay otro más, pero veo que tienes algo que decir. Sí, fíjate que ahí tocaste un punto muy importante, de que sí es cierto, lo puede afectar directamente el data source, pero volvemos al tema de los roles y no en todos los casos el rol de QA tiene acceso a una base de datos, ese es un DBA, entonces probablemente no pueda hacer esa conexión directa. Me voy a meter a la tabla y voy a agregar 10,000 registros con un script. A lo mejor no se puede, hay muchas políticas en las empresas basadas en roles donde no, tú eres QA y tu responsabilidad es testear. ¿Sí? Pues ya con esta funcionalidad, pues puedes llegar a hacer ese objetivo de, ¿sabes qué? Voy a ejecutar 10,000 registros desde la aplicación. Y pues se puede, ¿verdad? Nada más como agregando a ese comentario se me hizo importante porque para no
no obviar el hecho de que, oye, pues es que entonces, ¿para qué lo utilizo si me puedo conectar directamente al data source y agregar 10,000 registros? Sí, sí se puede, pero no en todos los casos es posible. Entonces, eh, nada más como para agregar el comentario lo comento. Ujú. Totalmente de acuerdo. De hecho me pareció muy, muy acertado ese comentario. Es que a veces te vas con la idea de lo que tú harías teniendo acceso a todo. Pero es verdad, a veces no existe esa posibilidad, no hay esa opción 2. Este, y correcto, totalmente de acuerdo con esa interpretación. La siguiente práctica es mantener los casos de uso pequeños. Esto se refiere a que si bien en un caso de uso puedes poner, bueno, perdón, en los test cases puedes poner 100 pasos con un montón de cosas, eh, a lo mejor tú vas con la idea de, es que quiero probar desde que agrego el elemento hasta que sale la siguiente pantalla y después me sale un mensajito, pero probablemente se podría subdividir y analizar bloquecitos de ese caso de prueba. Por ejemplo, simplemente la acción de ingresar datos en dos campos y validar si acepta o no acepta valores numéricos. Eso podría ser un caso de prueba que tú sabes que forma parte de un caso de prueba más grande, pero aquí ya lo tienes algo muy concreto, algo muy puntual y que el test estudio te va a proveer de estos resultados de una forma más sencilla. Sí, Y incluso eso ya lo sabe el equipo de QA, ¿verdad? O sea, realmente saben que las baterías de prueba deben de ser modulares y muy modulares, ¿sí? E incluso baterías desde cómo abrir la aplicación, ajá, autenticarse. Ese es un escenario que debería de estar registrado. Por ejemplo, que se llame el escenario que se llamara autenticación de usuario, donde, pues, los únicos pasos es abrirlo, poner tu usuario, poner tu contraseña, login, ¿ok? Separa la grabación y ya tienes tu batería de pruebas de autenticación. Después, de ese estudio, lo que hacemos es, lo duplicamos, pero ahora hacemos que falle, ¿sí? Es decir, al ingresar la contraseña, pues, metemos una falsa, ¿sí? Entonces, bueno, ya tienes tu autenticación success y tu autenticación fallida, ¿sí? Y eso, pues eso, el equipo de QA que nos están escuchando nos van a comentar. Verás, lo verás. ya Bueno, o vemos. no sabrás. Aquí hay otra que me hace dudar un poquito. Dice, mantener las expresiones en una sola acción. Y nos dicen que una misma acción puede contener múltiples expresiones y largas y complejas. Sin embargo, mencionan también que si vas a probar estas expresiones en diferentes acciones, cuando forman parte de una misma cadena de, no sé, esa es justamente la parte que no me queda clara de si están hablando no sé, calcular una propiedad y usar ese valor en la siguiente acción con otra expresión, o a qué se refieren exactamente con el hecho de eh, contener las expresiones en una sola acción. Porque bueno, entendemos que en las acciones tú puedes escribir código y Sí. ese código puede llevar punto y coma y más funciones, más expresiones. Ujú. Pero ¿por qué habría de poder poner una misma expresión en más de una acción? Eso es como que me quedé así como de, ¿what? Sí, yo también estoy tratando de visualizar un escenario, pero no.
No, tampoco no me queda claro a qué. Siento que tal vez es un error de interpretación y podría ser que se estén refiriendo a que trates de ser lo más concreto posible, acción por acción. O sea, que tus fórmulas calculen algo en específico, si es que vas a usar algo en esa acción, y en la siguiente también la enfoques así. Eh, em, Algo que yo me estaba preguntando cuando empecé a usar el test estudio es, oye, y si quiero calcular una variable aquí arriba, le voy a meter un set variable y la voy a usar después abajo, o qué onda. Y en esencia pareciera que ese tipo de cosas pues pueden ser posibles. Eh, y, pero este practice me hace dudar, o sea, como que debería o no debería. Pero bueno, yo creo que ya obtendremos más respuestas con un uso más rutinario de esta herramienta. Sí, claro. La siguiente best practice nos dice que cada caso de prueba debe tener un resultado esperado. ¿A qué se referirá eso? Precisamente lo que platicábamos como ejemplo hace un minuto, el caso de autenticación, ¿sí? Debe de haber un caso para autenticarse, un caso para autenticación fallida. Pienso que para allá está refiriéndose Microsoft, por ejemplo, un caso de uso específico es insertar un registro, insertar o consultar el precio, ¿sí? Que el caso de uso solamente sea ve a la base de datos y consúltame tal valor, ¿sí? Vaya, que sean acciones específicas, pienso que a eso se refiere. Yo lo veo más bien como una cuestión binaria, de o sí está haciendo lo que quiero o no lo está haciendo. Sí. O la otra opción es que el personal de QA tiene que saber que va a fallar ya desde antes, tenerlo documentado y predicho y poner esos asserts en el lugar que correspondan. Esto segundo suena posible porque dentro de las responsabilidades de QA puede que caiga algo así, pero no sé, yo quisiera pensar desde mi limitada perspectiva que más bien se están refiriendo al tema de pruebas binarias, o sea, de o hace lo que quiero o no lo hace, Ujú. y que eso sea tu resultado esperado. Pero, pues bueno, ahí sería cuestión de que también nos comentaran ahí los especialistas en QA si tienen esa capacidad de predecir lo que va a fallar. Entonces, sí, sería una plática interesante. Y ya para finalizar, pues hablan sobre el uso, perdón, de los test suites, o sea, agrupar los casos, que es algo que tú mencionabas al inicio. Entonces, pues yo creo que ya estamos cubiertos con el tema de los best practices. Sí, fíjate, uno que también recomendaría que no escuché que viniera en la lista es graba los resultados de las pruebas, ¿sí? Como sabes, al finalizar el trace o al finalizar una acción, es posible grabar esos resultados. Incluso te dan otros métodos, incluso te dan otras propiedades que serían interesantes o útiles para el desarrollador y para QA, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes la herramienta como para decir, yo QA vi que te falló en esta parte del desarrollo. Ajá. Y va a decir el otro lado del desarrollador, pues sí, pero ¿en qué falló? ¿Sí? Entonces, al tener ya los resultados grabados desde la herramienta, ya le das un log, vamos a mal llamarlo así, un log de las fallas, de cuando ejecutó, qué traía, de las propiedades que se venían ejecutando, etcétera. Y ya le haces la entrega al desarrollo y le facilitas, pues, vaya, el trabajo de solucionar la aplicación. Sí, 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 eso yo sí le sugeriría que lo grabaran cada caso. Ujú. Pues sí, yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre esta nueva herramienta. La cuestión es que, pues como bien lo dices, todavía está en preview.
Sí. Y pues si bien es bastante funcional y en conjunto con el monitor de performance te arroja bastante información, en cuestión de puntos que podemos revisar así de uno por uno, pues no son tantos al día de hoy. Y yo creo que pues ya con lo que hemos avanzado es una muy buena introducción al tema. En caso de que exista alguna actualización después o nosotros mismos descubramos cosas más interesantes para compartirles, pues yo creo que estaríamos emitiendo una segunda sesión sobre este mismo tema. Así que pues vamos a concluir. ¿Cuáles serían sus palabras finales? No, más que queriendo terminar, quería agregar acerca de tu comentario anterior, si creen que necesitamos ahondar en un tema en específico o en algún asunto sobre alguna tecnología de la que hemos platicado en este podcast o en anteriores, que nos los hagan saber y ya nosotros investigaremos, tendremos que entrevistar a quien tengamos que entrevistar, leeremos lo que tengamos que leer, pero se los vamos a traer ahí para que haya mayor participación, más de la que hay ahorita, que ya es suficiente para lo que vamos, que es bastante para que vamos empezando. Sí, por último, y como bien dices, para ir cerrando la ventana del podcast del día de hoy, es invitarlos a utilizar la herramienta de Test Monitor. Utilicen también la de Supervisor, es muy buena. Pues nada más, vaya, eh, es un producto todavía, un componente que todavía está en preview. Vamos a darle la oportunidad de que evolucione satisfactoriamente y pues que nos dejen sus comentarios, que nos digan qué les parece, qué les falló, qué le falta, qué les sobra. Y pues nada más, nos vemos en la próxima semana. De hecho, la próxima semana con el tema importante, creo que no lo has comentado, pero va a ser importante mantenerlos en secreto. Muy bien, ¿no? Sí, sí. Y a mí lo que me gustaría escuchar o leer de las personas que sepan de QA es si habían utilizado ya Power Platform, algunos de sus componentes, y qué estaban haciendo antes de saber que existía esto del Test Studio. O si no sabían en absoluto sobre Power Platform, que nos digan qué opinan al respecto, si ya les está causando un interés empezar a participar en esta clase de proyectos. Y pues agradecerte mucho, Carlos, e invitarlos a nuestra siguiente misión. Pues muchísimas gracias. Gracias y que tengan bonito día. Hasta la próxima.